Conocimos ayer el contenido de los documentos que se desclasificaron, que confirman, al menos los que hemos conocido, confirman la tesis oficial sobre el papel que tuvo el rey Juan Carlos I para frenar el golpe, pero hay muchas zonas grises en todo lo que pasó, que corresponden, por ejemplo, con lo que hizo el rey, lo que pasó antes del golpe, porque estos documentos de lo de antes no están desclasificados, o lo que le dijo a Milán del Bosque su mensaje por televisión, ese "ya no puedo echarme atrás". Laura Gutiérrez, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Tú lo habrás hablado con varios historiadores que siguen teniendo dudas sobre el papel que jugó Juan Carlos, que hemos conocido los documentos que se archivaron, pero que puede no estar todo ahí. Sí, lo cierto es que los historiadores con los que hemos hablado, entre los que hay profesores, catedráticos y escritores, tienen todavía muchas preguntas sobre el papel del rey, aunque destacan principalmente esa frase que el monarca le dice al general Milans del Bosch, que hemos conocido en los papeles desclasificados, después de su mensaje televisado. Habían pasado 7 horas desde que Tejero entró en el Congreso, la frase de "ya no puedo volverme atrás". Ya no puedo volverme atrás. Es que estuvo en alguna posición distinta antes de pronunciar esas palabras. Cuando uno dice que ya no puede volverse atrás, es porque antes estuvo en otro lugar. Se pueden entender como una justificación ante un subordinado. Carlos Díez hace esta reflexión, también mantiene viva hoy esta otra pregunta. Pero también me pregunto, ¿es que acaso el jefe supremo de las Fuerzas Armadas tiene que consultar a sus subordinados qué es lo que van a hacer? ¿No era lo esperable que diera una orden taxativa, pública, conocida por toda España, de que ese golpe no contaba con su autorización? Esas dudas sobre el papel del rey también siguen al historiador Julián Casanova, que cree que con toda la implicación que había antes del golpe por parte del servicio secreto del CSIC, como hemos visto ahora en los papeles clasificados, es imposible que el jefe del Estado no fuera informado, que no estuviera al tanto. Estoy planteando que hay documentación importantísima que es imposible que él no tuviera, de la que no tuviera constancia, y esa información ha desaparecido. No puede ser que a la altura de la transición, cuando hay estos ruidos de sables, él no supiera nada. Esto es lo que opinan algunos historiadores. Bueno, pues a pesar de estas dudas, gracias Laura, a pesar de estas dudas, el Partido Popular cree que los documentos dejan claro que el rey fue decisivo para frenar el golpe. Esa es la tesis oficial y la que están esgrimiendo para que regrese de Abu Dhabi, de la capital de Emiratos Árabes, donde se marchó hace casi 6 años por los escándalos y por el presunto fraude fiscal por el que no fue juzgado. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Los escándalos que motivaron su salida para no dañar a la institución, para no dañar a la monarquía, pero que parece que para el PP son escándalos que están opacados por lo que dicen estos documentos desclasificados del 23F y por lo que se desprende de estos documentos, no de los anteriores, como decían los historiadores, de estos documentos, del papel que jugó el monarca. Los papeles del 23F que han abierto una grieta y por ahí se ha colado Feijóo. La figura política del rey Juan Carlos I ha quedado una vez más ratificada y acreditada, y en este momento la mayoría de los españoles pensamos que si el rey lo considera oportuno debería de volver a nuestro país y estar aquí tranquilamente como un ciudadano que, con los errores que ha cometido, sin duda su balance es extraordinariamente positivo. Primero vía tuit y luego con estas declaraciones el Partido Popular metió en la discusión pública un debate que le interesa. Los populares se ponen a capitanear una corriente que estaba un poco huérfana, adelantándose a Vox, la que quiere a don Juan Carlos de vuelta en España. No es una idea loca, estando a nada de abrirse las urnas en Castilla y León, una región envejecida y muy tradicional. Además, con su movimiento, Feijóo alineó por una vez todas las sensibilidades de su partido. Basta con escuchar a su principal baronesa. Lo que ha dicho el señor Feijóo lo pensamos la inmensa mayoría de los españoles. Y a su principal varón. Creo que es una cuestión casi de humanidad, ¿no? El que volviera a nuestro país. A mí me parece algo razonable, me parece sensato, no tiene ninguna causa abierta y yo creo que no existe ya razón para que una persona que ha hecho servicio, con sus errores evidentes, pero que ha hecho grandes servicios a España, un octogenario que no pueda volver a su casa, con su familia y a pasar ya el ocaso de su vida aquí, ¿no?
Esta postura no es nueva en el PP, pero nunca se había explicitado de forma tan contundente. Lo que cuentan en Génova es que la idea de mojarse es de su líder, que lo hizo tras una cuidada reflexión. Aseguran que avisaron a la Casa Real de que pensaban abrir este melón y lo que no nos cuentan es si Feijóo habló primero con el rey emérito. La Dirección Popular defiende que si ellos gobernaran, Juan Carlos I llevaría tiempo en España. Mejor él aquí que Zapatero, es lo que nos dicen, pero reconocen que la decisión es al final de él, que solo de él depende, algo en lo que coinciden con la propia Zarzuela y con Moncloa. El PP se posiciona donde quería, pero a la vez compromete a la Casa Real, que se vio obligada a pronunciarse al ver cómo el debate escalaba de forma imparable. Junquera, gracias. A vosotros. Claro, Roca, es que uno escucha a Feijóo y puede llegar a pensar que es que el rey está fuera porque se cuestionaba su papel en el 23F, papel que todavía no está aclarado. Y hemos escuchado a los historiadores como dicen, vale, de esta parte no se puede desprender, pero hay una parte anterior en la que quizá conoceríamos por qué dice esa frase que dice el rey. El PP lo mete todo en una misma coctelera y dice, como no tiene nada que ver con el 23F, que vuelva. Pero yo lo primero que le pediría al Partido Popular y a algunos que circulan en torno a ese pensamiento, si le han preguntado al rey si quiere volver. Hombre, tendría que trasladar su domicilio fiscal, ¿no? Supongo. Entre otras cosas, porque y además, ¿qué significa? ¿Que vuelva definitivamente o que vuelva un poco más? Porque ya viene a San Xenxo. O sea, a lo mejor lo que quiere es que hayan regata todos los días. No lo sé, porque es que al PP muchas veces hay que interpretarlo. Porque claro, dice una cosa como dice su líder, y presidente porque no quiso, y resulta que la propia Casa Real le dice, mire usted, el rey puede venir cuando quiera, porque claro, esta derecha aliante no se acaba de enterar de que el rey tiene muchos privilegios, pero tiene el privilegio más importante que tiene el rey, ya teniendo uno importantísimo como es la inviolabilidad, es que goza de la ciudadanía española y por tanto de la europea. Eso significa dos cosas, que tiene libertad de movimiento y que tiene capacidad de entrar y salir de España como cualquier otro ciudadano o ciudadano de los que estamos aquí. Como hace habitualmente. Como por tanto el Partido Popular miente de nuevo, dejando sobre el tapete la idea remota y falsa de que el rey no vuelve porque no quiere Pedro Sánchez. Pero es que hay otra cosa peor que entra dentro del territorio de la torpeza política. Lo que acaba de deslizar el señor Feijóo y sus epígonos es que el señor Borbón está en Abu Dhabi por sus implicaciones en el golpe de Estado y que ahora se han aclarado, según ellos, aunque yo creo que se ha aclarado poco. Luego, por tanto, además añade la torpeza política. Y sobre las posibles implicaciones del antiguo jefe del Estado, entonces, yo solamente digo una cosa, el golpe de Estado no empezó el 23 de febrero. Empezó mucho antes. Lo primero que tienen que aclararnos es por qué dimitió Adolfo Suárez y por qué la inquina reconocida y los ataques constantes, conspiratorios del antiguo rey contra Adolfo Suárez. ¿Qué peligro suponía para qué y para quiénes Adolfo Suárez? Por cierto, ¿os acordáis cuando nos hablaban todavía de aquello que se llamaba la culpa invigilando? De pronto aprendimos todo latín. Invigilando. Gonzalo. Invigilando. Bueno, pues ¿cómo es posible que el rey no se enterase de que su antiguo ayo y mano derecha militar, el señor Armada, estaba al frente de un hipotético gobierno golpista en este país? Dice Moreno Bonilla que sería una cuestión de humanidad, que volviese, como si de alguna manera hubiese agentes insensibles que le preservan allí en el exterior. No, el rey emérito está fuera, principalmente porque el actual jefe del Estado quiere fundar la legitimidad de su reinado en la ejemplaridad pública. Y esa es la principal razón, y no en la mera cuestión dinástica que le sostiene de por sí a la institución, ¿no? Y ese es el motivo, o sea, no es el gobierno, no es Pedro Sánchez, no es María Jesús Montero, no hay un interés y desde luego no tiene que ver con la desclasificación de estos papeles. Lo que es lamentable es que después de que se hayan abierto al conocimiento público esta serie de documentos y que por lo tanto los historiadores estén entrando a reelaborar y a elaborar la historia de nuestro pasado y nuestra memoria archivística, la conclusión inmediata sea esta. Pues entonces el rey tiene que volver. O sea, que no hay ninguna deducción lógica entre la situación del rey emérito y la relectura de estos papeles. Entonces, que finalmente el debate público se haya reducido a esto es muy lamentable. La principal responsabilidad es del Partido Popular con las declaraciones que está haciendo y con esta intentona de revertir la situación. Pero he de decir que hay algo en que
estos papeles se hayan desclasificado un martes de febrero un poco contingente, o sea, ¿por qué ahora y no en otro momento? ¿Por qué sin una preparación previa que propicia esto en el debate público tan tóxico en el que estamos? Yo creo que esto debería haberse hecho con mucho más cuidado, la verdad. No con esta sensación de arbitrariedad y dejando, bueno, esta relectura histórica que tiene que hacerse de una manera pausada, que además estamos viendo que es incompleta, los historiadores nos lo están diciendo, Aroca acaba de evidenciar por qué lo es también, ¿no? Son incompletos, pero de alguna manera tendría que haberse hecho en un momento, no digo solemne, pero sencillamente que garantizase un papel más activo pues, de todos los agentes, historiadores, investigadores, de todo tipo, que hubiesen reconstruido nuestra memoria colectiva y que no se arrojase al debate público para que se politizase de esta manera. Estefanía. Sí, bueno, a mí me parece un poco surrealista esta polémica de el rey no vuelve porque no quiere Pedro Sánchez, ¿no? Ya, es un poco surrealista. Además, llega a decir, si nosotros gobernamos, el rey volverá. Bueno, o ostras, mañana, si quiere. Primer punto del programa, claro, ¿no? El rey volverá. Si quiere. Pero el legitimismo. Pero yo creo que, fíjate, el día antes de que se supiera el contenido de estos papeles, en altavoces conservadores, no digo en partidos de la derecha, digo en altavoces conservadores, se escuchó que esto lo hacía Pedro Sánchez para orquestar una operación para derribar definitivamente a la monarquía, porque ¿qué se iba a saber de esos papeles? ¿No? Entonces, el día antes era un intento de acabar con la monarquía. El día después no hay nada y ahora es que no quiere que vuelva. Me parece curioso cómo la derecha siempre cree que el Partido Socialista tiene una voluntad de acabar con la monarquía, cuando en los momentos más críticos de la monarquía en este país, el Partido Socialista ha salvado la monarquía. Yo quiero recordar el papel de Rubalcaba convenciendo al grupo parlamentario socialista de la continuidad de la monarquía en tanto que elemento constitucional en la Constitución, y el PSOE como partido constitucional. O incluso la salida del rey emérito de España, no creo que Pedro Sánchez lo montara en un avión y lo mandara a otro lugar. Entiendo que alguien también tomó esa decisión. Y de hecho, que el emérito haya salido del foco ha permitido basar la imagen de la monarquía en quienes tienen realmente una buena imagen, que son el rey, la reina y la heredera y la infanta. Entonces, que el rey se haya ido de España, yo creo que incluso ha permitido una monarquía más amable. Hay un elemento más, que con la preocupación por la institución, por la monarquía que parece tener el Partido Popular, a quien más daño hace el arranque de este debate, ya no es por el debate político en sí, sino a quien más daña es a la propia institución de la monarquía, que está intentando gestionar como puede los escándalos que rodean al rey emérito y que les pone en el foco el líder de la oposición, Aroca. Pero a ver, el rey es inviolable constitucionalmente. Es decir, aunque, bueno, no voy a decir el ejemplo porque el ejemplo es muy grosero, aunque cometiera el mayor de los delitos, no pasaría nada porque es inviolable. Lo ha sido y ahora goza de un cierto aforamiento. Puede vivir cuando quiera, no le va a pasar nada. Lo único que podría pasarle, aquí estaba ante la ministra de Hacienda, nos podría ilustrar, es que pague lo que le debe Hacienda, eso sí. Gonzalo, no sé si quieres añadir como algo. Todo el mundo. Estefanía, sí, muy breve. Mira, lo que ha dicho Aroca de la inviolabilidad, esto es un tema que se ha metido en el cajón, pero eso debería separarse de los actos públicos de los actos privados. Es decir, en un acto público, en representación pública, es evidente que el rey es inviolable, pero yo creo que en un acto privado, cuestiones del patrimonio, etcétera, pues no debería ser.